En primer lugar, contamos con Ana Balcells, que es Legal and Policy Officer de la Unidad de Digital Services and Platforms de la DigiConnect, de la Comisión Europea, y digamos que es pues la unidad encargada de la propuesta inicial de la Digital Services Act y de negociar, que hoy están negociando ya el Consejo y la Comisión en estos diálogos a tres. Y bueno, pues ella nos va a contar cuál es la visión de la Comisión respecto al papel de la publicidad y bueno, pues cuáles son los retos de esta norma. Y bueno, pues sin más, Ana, te doy paso. Muchas gracias por tu tiempo y por estar hoy con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias, Paula, por la introducción. Y gracias a IAB España por la organización de este congreso, a pesar de todas las dificultades, porque creo que nos va a dar la oportunidad pues, de tocar temas muy interesantes y muy en boga ahora mismo, bueno, pues como ya ha dicho Paula y como también han dicho Miquel y Carlos. En mi caso, pues como representante de la comisión y un poco haciendo honor al título de este bloque, me gustaría mirar hacia el futuro y presentar las dos propuestas legislativas más recientes de la comisión que tienen que ver con la regulación de la publicidad en línea. Estas dos propuestas son la Digital Services Act y la Digital Markets Act, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, que la Comisión presentó en diciembre de 2020 y que están actualmente en fase de negociación con los colegisladores europeos, el Consejo y el Parlamento. Entonces, si os parece, primero, pues brevemente presento las dos iniciativas y cuáles son un poco las normas o las novedades que proponen en temas de publicidad en línea, y luego pues podemos hablar de dónde estamos en las negociaciones y de cuál es el papel de la Comisión en estas negociaciones. Yo creo que sí, empiezo por deciros que la publicidad en línea es un ecosistema muy complejo, no estaré sorprendiendo a nadie. Efectivamente, nos encontramos en un sistema que combina muchos intereses, muchos modelos de negocio y que es un ecosistema pues, que se está desarrollando muy rápidamente y que bueno, plantea retos y oportunidades que cambian casi diariamente. Pero esto es algo que la Comisión tuvo muy en cuenta a la hora de diseñar estas dos propuestas legislativas, pues porque consideramos que cualquier intervención regulatoria tiene que estar muy bien calibrada porque puede tener pues, efectos muy importantes en toda esta cadena de valor que significa la publicidad en línea. De modo que lo primero que la Comisión hizo a la hora de diseñar estas propuestas fue un poco examinar cuáles eran las normas que actualmente existen y que tocan sobre publicidad en línea, pues me refiero, por ejemplo, al Reglamento General de Protección de Datos o a normativa más sectorial, como la Ley de Servicios de Media Audiovisuales, y examinar si existían algunas lagunas regulatorias que valiera la pena o que debiéramos completar. Y en este sentido nacen estas dos propuestas legislativas, la DSA y la DMA, que son propuestas que van de la mano, pero que proponen un poco enfoques y prismas diferentes. Por empezar con la DSA, la Ley de Servicios Digitales, se aplica a todos los intermediarios digitales y es una normativa horizontal. En lo que tiene que ver con publicidad en línea, lo que trata es de abordar un poco los riesgos que la publicidad en línea puede traer a nivel de sociedad y a nivel también de los usuarios, y pretende también abordar el fenómeno de la publicidad ilegal en línea. Y lo hace basándose en 4 grandes pilares. El primero de ellos es reforzar la transparencia con el objetivo de dar la capacidad a los usuarios de tomar decisiones informadas. El segundo de ellos es reforzar las obligaciones de diligencia debida de los operadores en línea. El tercero, también reforzar el escrutinio público para determinadas plataformas en línea de las que ahora hablaremos. Y finalmente, el último pilar consiste en asegurar que el cumplimiento de todas estas normas está sujeto a supervisión pública reforzada por parte de las autoridades competentes a nivel nacional y a nivel de la Unión Europea. Y si os parece, podemos entrar un poquito más en materia y puedo explicar en qué consisten pues eso, las principales novedades que propone la Ley de Servicios Digitales.
Y para eso me gustaría que pensáramos un poco en círculos concéntricos, porque si bien he dicho que la Ley de Servicios Digitales es una normativa horizontal, sí que es cierto que la Comisión ha querido regular solamente allí donde se consideraba que había una necesidad. De manera que siempre propongamos normas que son proporcionales a los objetivos y que se aplican pues, allí donde se necesitan. En estos círculos concéntricos, el círculo más exterior sería el de todos los intermediarios. Y luego existen círculos concéntricos que constituyen pues, determinados intermediarios a los que se aplican unas normas u otras. Esto es lo que llamamos la regulación asimétrica que propone la Ley de Servicios Digitales. Entonces, dentro de estos, del primer círculo concéntrico nos encontramos otro, que son los servicios de alojamiento. A estos servicios de alojamiento se les imponen lo que se llaman due diligence obligations o obligaciones de diligencia debida, lo que respecta sobre todo a la publicidad ilegal. En estos casos, bueno, la principal normativa lo que exige de estos operadores es que pongan y que operen sistemas de señalamiento, permitiendo a los usuarios señalar la publicidad, la existencia de publicidad ilegal en el servicio, y de modo que luego el operador pueda tomar la acción debida para acabar con esa publicidad ilegal. Si vamos un círculo concéntrico más, nos encontramos con las plataformas online, las plataformas en línea, y aquí están pues, las que todo el mundo tenemos en mente, yo creo, las redes sociales, las plataformas de economía colaborativa, las plataformas de comercio electrónico. A estas plataformas, además de las obligaciones que ya he explicado, se les imponen también obligaciones de transparencia muy importantes vis-a-vis los usuarios. Lo que se pretende es que estas plataformas pongan a disposición de los usuarios determinada información. Primero, para permitirles reconocer que están frente a publicidad y no a contenido orgánico. Segundo, información sobre quién es el anunciante detrás de esa publicidad. Y tercero, información sobre cuáles han sido los parámetros para que ese usuario se le presente esa determinada publicidad. Y aquí, bueno, es un poco lo que se conoce ahora mismo como el por qué estoy viendo lo que estoy viendo, ¿verdad? Cuáles han sido los parámetros que se han utilizado para presentarme a mí esta publicidad. Y si vamos ya al último círculo concéntrico, el que se encuentra en el centro, hablamos de las grandes plataformas. Las grandes plataformas, las Very Large Online Platforms, como las define la Ley de Servicios Digitales, son aquellas que en la propuesta de la Comisión, y tal como lo ha abordado la Comisión, tienen más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea. A estas plataformas se les imponen una serie de obligaciones adicionales y más estrictas, pues porque se considera que son las que pueden tener un mayor impacto. Además de todas las que ya he explicado, se les imponen obligaciones reforzadas de transparencia. Por ejemplo, tienen que publicar y hacer públicos una serie de repositorios de publicidad en las que incluyan información adicional sobre cuántos días ha estado una publicidad en línea, a cuántos usuarios se les ha presentado, etc. Además de eso, la Ley de Servicios Digitales para este tipo de grandes plataformas crea lo que se llama un sistema de valoración y mitigación de riesgos. Estas grandes plataformas están obligadas a valorar cuándo sus servicios pueden crear lo que se llaman riesgos sistémicos para la sociedad. Pues, por ejemplo, cuando existe publicidad ilegal o cuando determinada publicidad puede estar relacionada pues, con la propagación de determinados contenidos dañinos, como puede ser la desinformación. En estos casos, las plataformas deberán mitigar estos riesgos cuando se considere que existan, adoptando medidas de mitigación adecuadas para cada tipo de riesgo. Y todas estas digamos, obligaciones de valorar y de mitigar estos riesgos están sujetas a obligaciones de auditoría. Es decir, las plataformas tienen que auditar a un auditor externo e independiente que están cumpliendo de manera adecuada con estas obligaciones.
Y finalmente, pero muy importante, a estas plataformas y grandes plataformas se las somete a un cierto escrutinio público de que realmente están cumpliendo con estas obligaciones. Y se hace pues, por parte de tener que dar acceso a información a las autoridades nacionales y europeas, en este caso la Comisión, a determinada información para valorar el cumplimiento de estas obligaciones, pero también a determinada información por parte de las plataformas a lo que se consideran investigadores examinados, para que estos investigadores pues, puedan también contribuir a la valoración y la mitigación de estos riesgos. Se trata de obligaciones de acceso a determinada información que está muy calibradas para respetar los intereses tanto públicos como de estas plataformas. Y finalmente, la Ley de Servicios Digitales también propone un sistema complementario de corregulación en el que se anima y la Comisión anima y facilita pues, que las plataformas puedan adherirse a códigos de corregulación y puedan crear estándares voluntarios de la industria pues, para facilitar y para crear cierta uniformidad a la hora de aplicar estas nuevas obligaciones. Y hasta aquí la Ley de Servicios Digitales. Muy brevemente puedo comentar la Ley de Mercados Digitales, que tiene un enfoque un poco distinto, pues porque no se aplica a todos los operadores en línea, sino que se aplica a lo que se consideran las plataformas gatekeepers. Son esas plataformas muy grandes que actúan como porteros de la información. En muchos casos se ha visto que existen determinados falta de equilibrio en el mercado online sobre pues, la información y digamos el poder que tienen estas grandes plataformas vis a vis lo que reciben pues, los anunciantes y los editores de contenido. Lo que busca la ley de mercados digitales, el Digital Markets Act, es volver a recalibrar ese equilibrio, y lo hace con una serie de obligaciones que estos gatekeepers tienen que cumplir y una serie de do's and don'ts y una serie de prohibiciones a estos operadores gatekeepers. Y en el caso de la publicidad, pues por ejemplo, se trata de facilitar y de transmitir determinada información por parte de la plataforma a los anunciantes y a los editores de contenido, o por ejemplo prohibiciones de no poder combinar pues, datos recolectados a través de distintos servicios por parte de las plataformas. Y hasta aquí un poco a nivel técnico. Ahora, si os parece, pues os cuento un poco en qué momento estamos de las negociaciones. Como os decía, estas dos propuestas legislativas las adoptó la Comisión en diciembre de 2020 y ahora mismo están en manos de los colegisladores. Estamos en lo que se llama la fase de trílogos, que son reuniones a tres entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Y bueno, son propuestas que van de la mano y están siendo negociadas un poco en paralelo. Existe, pues como mencionaba Carlos, también un compromiso por parte de los colegisladores de avanzar rápidamente con esta negociación para permitir pues, que las propuestas salgan adelante y que se adopten los reglamentos lo antes posible y puedan empezar pues, a desarrollar sus efectos en el mercado. A nivel un poquito más concreto, pues nos encontramos ahora mismo en el primer trílogo. Acabamos de tener esta semana el primer trílogo de la Ley de Servicios Digitales y el segundo de la Ley de Mercados Digitales. Y bueno, pues la idea o el timing que se está valorando ahora mismo es intentar en los próximos 2 meses pues continuar con estos trílogos y pues antes de verano, durante la presidencia del Consejo francesa, pues completar estas negociaciones. ¿Cuál es el papel de la Comisión? El papel de la Comisión ahora mismo es ayudar a los colegisladores a actuar como facilitador de compromisos. Nos alegramos mucho desde la Comisión de ver que los colegisladores han seguido un poco el modelo propuesto de la Comisión, no se han alejado de él, sobre todo en lo que se refiere a publicidad, sino que han añadido su granito de arena y han añadido pues, obligaciones ahí donde para ellos es más importante.
pero siempre partiendo de la base propuesta por la Comisión y de eso nos alegramos. Como ha dicho Carlos también, yo creo que las posturas de ambos colegisladores, del Consejo y del Parlamento, no están muy alejadas, son propuestas razonables y confiamos en que puedan salir adelante pues, muy pronto. Y hasta aquí mi intervención. Dar las gracias de nuevo a los organizadores, a IAB España también por su participación durante todo el proceso legislativo, como ha dicho Miquel, bueno, pues desde el principio con nosotros. Y bueno, espero que disfrutéis mucho del resto del Congreso. Lamento no poder contestar a vuestras preguntas, pero si tenéis alguna en concreto nos la podéis hacer llegar. Muchas gracias.